Bueno, ya hablamos un poco del carácter condicionante de las guerras, de esta periodización que es una periodización política clásica casi, con, en contraste con la previa, digamos, que tiene un carácter más económico y social. Yo no sé si se termina de entender lo que quiero decir. Lo he repetido varias veces, pero espero que en todo caso me lo pregunten o me lo sugieran o me lo cuenten. Yo voy a seguir un poco más ordenadamente con el programa que estábamos explicitando. De hecho, esta secuencia tiene que ver con el programa. Y estábamos hablando del periodo entre guerras, con una unidad, precisamente la unidad 4, tiene el título del periodo entre guerras. Y ahí se habla de se trata, mejor dicho, la compleja posguerra en Europa, la crisis del 29 y la depresión de los años 30, a los cuales me referí recién, el cuestionamiento de la democracia, la consolidación del fascismo y el advenimiento del nacionalsocialismo, a lo cual también me referí recién en el video número 6, creo. El nazismo, el tema del holocausto, un antes y un después en la conciencia de la humanidad. Esto va a ser estudiado también en exhaustividad, o por lo menos con una aproximación mayor. El estalinismo, la colectivización y industrialización en la Unión Soviética, es decir, todos los caminos que se emprendieron para tratar de resolver esto, de construir la abundancia en un país administrado por una ideología que había sido elaborada para recoger la abundancia del capitalismo. Esto es un punto muy importante. Los marxistas que se hicieron con el poder en la Rusia soviética eran conscientes de que este instrumento, el socialismo científico diseñado por Marx, era algo para reinar en el momento en que el capitalismo hubiera agotado todas sus posibilidades productivas. No solo hubiera generado contradicciones sociales y económicas, sino que hubiera agotado todas sus posibilidades productivas, esto es, en una economía de abundancia, sobre una economía de abundancia. Y les tocó administrar esto en el lugar equivocado, por la teoría, y en una economía de escasez. De esto más o menos pudieron salir, pero nunca pudieron tener la dinámica que tuvieron las economías capitalistas durante buena parte del siglo XX, menos en algunos periodos muy problemáticos, por ejemplo los años 30, donde hace un rato les decía que ahí parecía que la cosa iba para otro lado, porque era el capitalismo que se estaba desbarrancando y era el socialismo, del cual mucho no se sabía, o se sabían algunas cosas, pero, pero a cuales no había un nivel de deterioro tan significativo como la profundidad de la crisis y la depresión en la productiva economía capitalista. Los otros títulos, bueno, son, sería mal que los comience a explicar ahora porque conspiraría contra la lógica de estos encuentros que son ir explicando el programa. Los frentes populares, tiene que ver con la disputa entre la democracia, comunismo, fascismo, todo esto, ya lo vamos a aprender. La guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, a lo cual le damos muy poca importancia como tema de estudio. Hay algunos textos de Procacci por ahí que pueden ayudar, porque es necesario saberlo, pero no nos dedicamos fundamentalmente a la guerra en sí, a estudiar la guerra en sí. Si no nos estudiamos, dedicamos sobre todo a estudiar cuál es el impacto que tiene la guerra. Digamos, no contamos batallas, sino que contamos consecuencias. Esa sería la pregunta. Bueno, vamos a la siguiente unidad. De la segunda posguerra al mundo actual. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Cuál es la principal consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Si la principal consecuencia de la primera es el empequeñecimiento de Europa y la sobredimensión de los Estados Unidos, la segunda también va a tener como consecuencia un reforzamiento del lugar de gran potencia de Estados Unidos, que ya no va a desentenderse del mundo, sino que se va a interesar en el mundo, lo cual tiene su lado positivo y su lado negativo, digamos, podríamos decir. Pues después de la Primera Guerra Mundial se le reclamaba a Estados Unidos que siendo la principal potencia se había retrotraído sobre sus fronteras y se había desentendido del mundo.
Y después de la segunda posguerra, esto es una cosa que corre por mi cuenta, más bien el problema consiste en lograr que Estados Unidos no se inmiscuya demasiado en el mundo, ¿no? Pero bueno, esto es una idea con la que he fantaseado algunas veces, pero no tiene una posibilidad historiográfica consecuente, así que la borramos. De la segunda posguerra al mundo actual, les decía. El mundo actual, que ese mundo actual, hasta hace unos años, era el mundo de la segunda posguerra, era el mundo del enfrentamiento bipolar, era el mundo de la coexistencia pacífica, era el mundo de la Guerra Fría, en definitiva. Una historia que ya no es la de burguesía y proletariado, como remitíamos al siglo XIX, sino que es la del enfrentamiento de dos potencias, que sí, encarnan dos sistemas alternativos, pero son dos potencias. Esto que tienen una diplomacia, tienen fuerzas armadas, tienen portaaviones, y gana el que tiene más portaaviones, el que tiene más misiles, el que tiene y el que tiene detrás de esos misiles y de esos portaaviones una posibilidad de una economía capaz de sostener toda esa lógica. Bueno, la Unión Soviética no la tuvo, o a largo plazo se demostró que no podía sostener ese esfuerzo. Demostró ser capaz de grandes empresas colectivas, como la construcción de centrales hidroeléctricas, como, digamos, la participación en la carrera espacial, etcétera, pero no para hacer zapatos. Y en Occidente sí se hacían zapatos. Y se hacían zapatos de varias marcas, y eran mejores los zapatos. O por lo menos todo el mundo quería esos zapatos. Había menos marcas en la Unión Soviética, no había mercado interno, no había un mercado interno dinámico, no había una economía de consumo, no había gente que se muriera por invertir y ganar dinero, no había desocupación tampoco. Los índices de alfabetización progresaban sustantivamente, tampoco había libertad, por lo menos las formas de libertad que prevalecían en Occidente y de las cuales más o menos disfrutamos, más o menos los días de ahora que estamos todo el tiempo encerrados, digamos, con esto que está pasando y que espero que pase pronto, ¿no? Pero bueno, saben a qué me estoy refiriendo. Eh, Ese mundo actual, que era para hace unos años el mundo de la segunda posguerra, es el mundo actual del fin del socialismo real para nosotros hoy. Y el fin del socialismo real tiene dos o tres ingredientes sustantivos. Yo me acuerdo de tres en este momento, por lo tanto voy a decir tres, pero en el programa ahora me voy a fijar y debe haber más. Yo me acuerdo de tres que son los siguientes. El fin de la bipolaridad y el sufrimiento de la multipolaridad con un poder muy significativo de Estados Unidos y con algún grado de especulación sobre lo que puede pasar con China. Ahí lo dejo. La crisis, el descrédito de la forma de socialismo estatal, que parece definitivo, por lo menos son muy pocos los países que, que enuncian estos propósitos, o muy pocos los lugares donde se enuncian estos propósitos, hoy. Y la crisis de algo que no está asociado a esa lucha de alternativas, pero que sí es constitutivo quizás de esa misma lucha y de la administración de los países occidentales, que es el famoso estado de bienestar. Esto es, cuando los estados toman a su cargo la posibilidad o la necesidad de asegurar el ciclo vital del individuo. Entonces, ya no es el mercado, o ya no es solo el mercado. Allí donde el mercado falla, tiene que intervenir el Estado para que la gente no se muera de distintas cosas. Bien, ahora vamos a ir hacia la última unidad de este programa y con eso voy a dar por finalizado este ciclo de pequeñas charlas.